Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Volvemos a vernos después de un tiempito, retomando esos encuentros que habíamos hecho hace un par de meses atrás, acompañando la cursada de Sociedad y Estado, Cátedra Alcaraz, del ciclo básico de la UBA, sobre democracia. Si ustedes se encuentran, habíamos armado una serie de encuentros, de reuniones, donde habíamos hablado de la democracia como participación en la toma de decisiones de parte del pueblo, si participaba directa, indirectamente, etcétera. La democracia como régimen político, presidencialismo, parlamentarismo, y también otro encuentro que habíamos hablado sobre los regímenes actuales, los tipos de regímenes políticos, y habíamos hecho la comparación entre gobierno y régimen político, y habíamos hablado de la clasificación antigua y de la contemporánea. Ahora, retomando esta serie de encuentros, vuelvo a repetir, como complemento de la cursada, vamos a hablar algo que quedó pendiente, que me lo pidieron, bueno, y lo estoy haciendo, que es sobre la poliarquía, ¿no? ¿Qué es la poliarquía? Porque muchos de ustedes habrán escuchado mencionar esa palabra, poliarquía. Y se me cruzó un bicho acá. La poliarquía sería, la palabra dice, poli muchos, arquías viene de arcos, gobierno, gobierno de muchos, que muchísimos autores sostienen que es lo más correcto, en vez de hablar de democracia, el gobierno del pueblo, es hablar de poliarquía, el gobierno de muchos, que sería lo más correcto. Y así nosotros podemos hablar, por ejemplo, si hablamos de monarquía, oligarquía, monarquía, gobierno de uno, oligarquía, gobierno de unos pocos, poliarquía sería gobierno de muchos, o gobierno de varios, para poder decir, de varios centros de poder. El que impone el nombre de poliarquía va a ser un politólogo estadounidense que vivió casi 100 años, murió algunos años atrás, Robert Dahl, es el que impone en los años 50, fines de los 50, el término de poliarquía. A partir de ahí, en vez de usarse la terminología democracia, aunque lo utilicemos como forma de gobierno, generalmente usamos el término poliarquía para referirnos a la forma de gobierno actual. Así todo, si vamos a hacer referencia a lo que es la poliarquía, también la vamos a relacionar como la democracia, ¿no? La democracia, si nosotros vemos a Bobbio, vemos a distintos autores, a O'Donnell, ¿no? Vamos a hablar que la democracia es un ideal. Y si ustedes recuerdan el video que yo hablé sobre Bobbio y las transformaciones de la democracia que habían ideado los modernos, ¿no? Rousseau y compañía, en la práctica, la cruda realidad, como diría Bobbio, fue transformando esa democracia. La práctica es otra cosa a lo que es el ideario democrático. Con la poliarquía pasa lo mismo. O sea, si bien la poliarquía es un gobierno, es un régimen político en una sociedad democrática, ¿no? También sería algo ideal. Es como todo, ¿no? Todos los regímenes políticos, todas esas calificaciones que nosotros hacemos, son ideales. Del ideal a la práctica, como quien diría, hay un trecho y hay un largo camino, ¿no? Como no, desde la teoría, desde lo teórico, de lo ideal, se plantea algo y después eso que se plantea, cómo se plasma en la práctica, ¿no? Con lo cual tengamos en cuenta eso, por más que hablemos de poliarquía, que sería más correcto que hablar de democracia cuando hablamos de régimen político. ¿Por qué digo esto? Porque democracia, como diría, es una forma de vida, es un sistema. Tenemos una sociedad democrática, pero el régimen político en sí, eso que hablamos de parlamentarismo, de presidencialismo, semipresidencialismo, más que ser régimen democrático, sería un régimen poliárquico, porque sería el gobierno de muchos, no el gobierno del pueblo, ¿no? Sí podemos jugar con el término de democracia, con el gobierno del pueblo, con lo que habíamos hablado de la participación del pueblo en la toma de decisiones, ya sea votando con los representantes o ya sea a través de la política asambleísta con la democracia directa. Pero así todo el pueblo, ya sea a través de representantes o no, no participa totalmente en la toma de decisiones. Con lo cual, el régimen y funcionamiento del régimen político es más acorde a hablar de poliarquía que de democracia. Para esto yo preparé dos cosas. Primero, os voy a subir, mejor dicho, al campus de la materia, este
permiso, por acá está, este viejo librito, ¿no? De Robert Dahl, un prefacio a la teoría democrática, en donde acá Dahl, hablando de ciertos tipos de democracia, la madisoniana y la populista, va a hablar de la democracia de poliarquía, ¿no? Y voy a tirar algunos elementos, escaneé el capítulo de eso, lo subo al campus, y acompañando esto hice una presentación, un PowerPoint, como para más o menos explicar no solamente poniendo algo de lo que dice Dahl, sino también acompañando con otros autores, con Rodrigo Borja, con Sartori, con O'Donnell, etc. Vamos a compartir pantalla acá con el Power que hice, en donde, bueno, trato de hablar un poquito lo que es lo que es la democracia, ¿no? Presentación con diapositiva. Vamos a poner esto, presentación, ahí está, desde el principio. Hay que acostumbrarse a esto. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, vamos a hablar. Bueno, acá la presentación, Catedral Caras, la poliarquía. Vamos a pasar. ¿Qué es la poliarquía? Fíjense que yo pongo etimológicamente, viene del griego, como dije, poli muchos, arquía gobierno. Obviamente que el poli y la arquía está castellanizado, ¿no? O sea, eso sería el gobierno de muchos. La Real Academia Española, ¿cómo define a la poliarquía? Como aquel sistema político de gobierno caracterizado por una pluralidad de centros de poder. Si ustedes piensan en lo que decía Bobbio sobre lo que era una sociedad monista, que era el ideario democrático, a la realidad que terminó siendo una sociedad pluralista. ¿Qué significa monista y pluralista? ¿No? Monista era un solo centro de poder, pluralista varios centros de poder, ¿no? Con lo cual, esto es la poliarquía para la RAE. Un sistema de gobierno, sistema político de gobierno, que se caracteriza por ver varios centros de poder, varios centros de poder. Esa pluralidad que es característico de lo que nosotros decimos la democracia. ¿Quién impone el concepto? Como dije, Robert Dahl, y acá está, fíjense, 2014 murió. 1915, 2014, 99 años. Bastante, si ustedes se fijan, el Bobbio, Sartori, todos, a lo mejor puedo tener larga vida como politólogo, ojalá. Bueno, ¿qué es la poliarquía acá? Bueno, esto es, uno quiere vivir hasta donde pues sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Robert Dahl consideraba la poliarquía como un procedimiento, ¿no? Que tiene un conjunto de requisitos, en donde este conjunto de requisitos y ese sistema político va a separar, una cosa es el régimen y otra cosa es los éxitos o fracasos que pueda conseguir este régimen. Cuando hablo de éxitos o de fracasos, estamos hablando del bienestar, ¿no? O sea, uno se supone que uno gobierna para el bienestar de la población. Si vamos, que creo que lo comenté cuando hicimos el video sobre la forma de gobierno, Aristóteles hablaba de los gobiernos puros, impuros, también Montesquieu la clasificación de los que gobiernan para el bien común, o según la virtud pública de Montesquieu, para el bien común según Aristóteles, o los que gobiernan para el bien individual, los gobiernos impuros, ¿no? Bueno, se supone que acá un gobierno trata de hacer políticas para el bienestar de la población, para el bien común, ¿no? Y acá fíjense lo que pongo, la poliarquía se supone como un fin. Es un objetivo que se sostiene a través de la acción conjunta de una serie de factores que definen a lo que podríamos decir el Estado moderno, ¿no? Un Estado de derecho, basado en un orden jurídico, encabezado por una constitución. Una república, acuérdense lo que es república, división de poderes, transparencia en la gestión, ¿no? Periodización del mandato, etcétera, etcétera. La alternancia del poder también es parte de la república, pero la alternancia depende del sistema político. En la poliarquía sí hay que tener una alternancia de poderes. Es decisorio esto. Y obviamente dos cuestiones básicas que las relacionamos con la república y las relacionamos con la democracia. El imperio de la libertad y la igualdad. Con lo cual, fíjense que hablamos de Estado de Derecho, república y todo lo que significa república. Alternancia del poder. Alternancia del poder significa hoy está el partido A, mañana está el partido B, pasado está el partido C, después vuelve a estar el partido A. Y si el partido A está durante 2 o 3 periodos de tiempo consecutivos, porque lo resuelve el pueblo, el voto, la elección.
pero siempre está latente la posibilidad de que el partido B o el partido C lo suceda, ya sea un sistema bipartidista o pluralista, ¿no? Eso es el ideario. La alternancia en el poder, la libertad, la igualdad, después ahí podemos jugar con qué tipo de libertad y qué tipo de igualdad. ¿Somos todos iguales? ¿No somos todos iguales? Sí. Y usted me va a decir que no somos todos iguales. Por más que digamos somos todos iguales ante la ley, somos todos, pero no, están los que tienen plata, los que no tienen plata, los que la están pasando bien, los que la están pasando mal, los que la están pasando muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad e igualdad? Por eso fíjense en un detalle. Estos son requisitos que tiene que tener la poliarquía, que después lo va a ir ampliando, lo vamos a ir viendo, pero fíjense ya, con estas cuestiones que estoy poniendo, la república, la transparencia de la gestión pública, la información, nosotros sabemos verdaderamente, cuando digo nosotros no solamente hablo de los argentinos, sino a nivel mundial, el pueblo sabe verdaderamente cómo se gobierna, sabe cuáles son los actos de gobierno, o cuántos actos de gobierno hay que son confidenciales, información de Estado, secreto de Estado. ¿Por qué? Si en teoría en un gobierno democrático, en una república, no tendría que existir secreto de Estado. La doble cara del Estado, como hablaría Bobbio. La libertad, la igualdad, o sea, se da efectivamente en la práctica. Por lo tanto, este sistema, aunque sería correcto hablar de poliarquía más que de democracia como régimen político, también sigue siendo un ideal, ¿no? No es algo que es así tal cual como lo plantea Dahl. Y acá precisamente, para empezar, puse lo de este libro, lo que marqué en este libro, que es la parte del apéndice del capítulo, en donde Dahl hace un punteo sobre los requisitos o las características definitorias de la poliarquía. Fíjense en, bueno, la edición que tengo de 1989, pero él lo escribió en 1956. Yo creo que lo había comentado a fines de los 50, bueno, mediados de los 50 le impone el nombre de poliarquía. Y él va a tirar 3 momentos de un sistema poliárquico para hablar precisamente, bueno, vale la redundancia, de esa poliarquía. El primer momento él va a hablar durante, antes y después de la votación, ¿no? Aunque yo haya puesto durante, él pone durante, porque acá copié como dice acá, ¿no? Durante el periodo de la votación, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos y votamos. ¿Qué dice acá? Cada miembro de la organización lleva a cabo los actos que suponemos constituyen una expresión de preferencia entre las alternativas programadas, o sea, vota. Cada miembro de la organización de la sociedad, cada individuo de la sociedad, cada ciudadano vota. ¿Qué significa votar? Esto. Elegir una alternativa entre las distintas alternativas que hay, elegir una de sus preferencias. Dahl va a hablar mucho del tema de las preferencias, ¿no? El segundo atributo o característica durante el periodo de la votación sería al tabular, o sea, al calcular, hacer lo que se llama el recuento de votos, el escrutinio, ¿no? El valor asignado a la elección de cada individuo es idéntico. ¿Esto qué significa? Un ciudadano, un voto. Yo no puedo votar 2 veces. Muchas veces se habla de, el fraude, ¿no? O sea, fulanito, o la época de los conservadores, cuando uno iba con las libretas y tiraba, tomá, acá tenés 20 votos. Bueno, no. O sea, yo me llamo César Camaño, valgo un voto. Yo me llamo Juan Pérez, valgo un voto. Juana Pérez, un voto, ¿no? O sea el hombre o la mujer más rico del país, sea el hombre o la mujer más pobre del país, el voto es lo mismo. Eso significa igualdad electoral, igualdad en el voto. Y es uno de los requisitos durante el momento de la votación. Y el otro requisito es la famosa regla de la mayoría, que se declara vencedora la alternativa con el mayor número de votos. Esos son 3 requisitos que tiene que tener la poliarquía, que ustedes lo pueden relacionar con lo que es la democracia, obviamente. Vuelvo a repetir, lo más correcto es hablar de poliarquía, no de democracia, por eso hago referencia a esto. Fíjense en las 3 características, que ya han mencionado Donner, Bobbio y todos los autores que ustedes están viendo en la cursada, están mencionando estas características, ¿no? Todos valemos un voto,
O sea, cada ciudadano vale un voto, sea de la clase social y del partido que sea, y del género que sea, o no género, todos valen un voto. Tenemos la posibilidad de elegir entre distintas alternativas y votar a nuestra preferida, que puede ser muchas veces la menos mala, ¿no? También O'Donnell diría entre las condiciones, entre las 6 condiciones que nos planteaba O'Donnell, el no votar. Es también una cuestión. Acá lo que habla Dahl es lo que pasa en el momento del voto. Nosotros podemos decidir no votar. Podemos decidir no tener ninguna preferencia. Entonces, como no tenemos ninguna preferencia, no votamos a ningún candidato. Votamos en blanco, ¿no? Estamos a favor de las elecciones, pero no nos cierran ningún candidato. O si no, estamos a favor, podríamos decir, de las elecciones también, pero no queremos votar en blanco. Queremos demostrarle, ¿no?, a la clase política, a la clase dirigente, que están haciendo muy malas cosas, todos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, desde el que sea. Entonces, ¿qué hacemos? Impugnamos el voto, ¿no? Es otra de las posibilidades que tenemos. No solamente vamos a elegir a A o B, tenemos otras opciones. O'Donnell menciona al menos 6. O sea, al menos 6 porque él menciona 2 candidatos, el A y B, pero puede ser más candidatos. Y la otra, la regla de la mayoría. El que más votos saca, gana. Son los requisitos clásicos en el momento que emitimos el voto, en el acto electoral. Después, en la segunda instancia, como característica, va a poner 2 características del momento previo a las elecciones, la etapa preelectoral, como se las conoce comúnmente, que es cualquier miembro que perciba un conjunto de alternativas, de las que por lo menos una considere preferible a cualquiera de las que están programadas, puede incluir su alternativa entre las que están programadas para la votación. Y todos los individuos poseen información idéntica sobre las alternativas, ¿no? Cualquier miembro que perciba un conjunto de alternativas. ¿Qué significa esto? ¿No? Que el mismo uno puede proponer su propia alternativa, cumpliendo los requisitos que marca la ley electoral, que marca las reglas electorales, ¿no?, el sistema normativo, en este caso el sistema normativo electoral. Si yo quiero poner una preferencia, quiero poner una alternativa política, tengo que contar con cierta cantidad de avales, constituir una fuerza política, esa fuerza política ser reconocida, hacer alianzas o no alianzas, etc., y participar del juego electoral, ¿no? Y que esa preferencia sea conocida por todos los ciudadanos, que sería el quinto. Acuérdense, una de las reglas que también habla Bobbio, también habla O'Donnell, sobre lo que es la democracia. Y fíjense, si usted empieza a relacionar lo que estoy poniendo acá de poliarquía, o lo que está diciendo Dan, mejor dicho, de poliarquía, con lo que ustedes ven de Bobbio, de O'Donnell, los textos que le estamos mandando, fíjense que ellos, si bien hablan de democracia como régimen político, están hablando de poliarquía, porque la poliarquía es eso, ¿no? O sea, cuando dicen todos los individuos poseen información idéntica, es que todos los candidatos o todas las alternativas tienen que tener la misma posibilidad de ser conocidas y reconocidas por el electorado. Que el electorado sepa, iba a decir cualquier cosa, que el electorado sepa sobre esas alternativas, ¿no? Esto es fundamental para el tema de una poliarquía. Seguimos con estos coloritos así, durante el periodo posterior a la votación, ¿no? O sea, cuando una vez termina el acto electoral, las alternativas, acá pongo o la conducción, los dirigentes, o las políticas públicas, el programa de esa alternativa, con el mayor número de votos, desplazan a las otras alternativas, con menor número de votos. Esto significa la alternancia en el poder. Y vamos al poder ejecutivo, ¿no? Lo que pasó ahora. Estaba Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, se enfrenta con el ex Frente para la Victoria, ahora Frente para Todos. ¿El oficialismo quién era? Cambiemos. ¿La oposición quién era? Frente para la Victoria. ¿Quién termina ganando? ¿Quién termina siendo la alternativa, dirigentes o política, con mayor número de votos? Alberto Fernández y Cristina Fernández. ¿Ellos qué terminan haciendo? Desplazando a Macri. Macri-Pichetto era la fórmula, ¿no? Que tuvo menos cantidad de votos. Eso es alternancia en el poder y es una característica, una regla de lo que sería la poliarquía, ¿no?
Y en punto 7, obviamente, se ejecutan las órdenes de los funcionarios elegidos. O sea, más allá de la pandemia, lo que estamos pasando, el programa de gobierno que triunfó fue el programa del Frente para Todos, del Frente de Todos. El Frente de Todos, con Alberto Fernández a la cabeza, impone su programa. Después vino esta pandemia y se trastocó todo. Y no se pudo llevar adelante, no se puede llevar adelante el programa pensado. Pero en sí se impone las políticas del gobierno triunfante. Como nosotros somos un Estado federal, por más que el gobierno nacional disponga sus políticas, cada jurisdicción también va a tener su propio plan de gobierno, coincida o no con el color político del gobierno central, del gobierno nacional. Tal es el caso de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En donde triunfa el PRO o Cambiemos, y Larreta nosotros todos sabemos que no está en el frente de todos. Así todo en la situación extrema, fíjense que al comienzo Larreta, Kicillof, Fernández estaban juntos en presentándolo y no solamente ellos, con todos los gobernadores están trabajando juntos para poder salir de esta situación, ¿no? Como pasa con la educación, que lamentablemente estamos así, pero con el Consejo Nacional de Educación y todos los ministerios, tanto Trota del Nacional como los ministerios provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, están trabajando en conjunto para hacer ese biciclo, ¿no? Biciclo lectivo 2020-2021. ¿No? Hay un común acuerdo con esto. Después cada jurisdicción va viendo cómo se va acomodando, pero hay pautas generales respecto a eso. Pero bueno, volviendo a esto, porque fíjense que me voy por las ramas, se ejecutan las órdenes de los funcionarios elegidos. Ahora bien, ¿qué pasa entre las elecciones? Ustedes saben, acá en Argentina es cada 2 años, ¿no? También las más importantes son las presidenciales, pero nosotros votamos cada 2 años. Acá, la última etapa que pone Dan es durante la etapa entre las elecciones. ¿Qué es lo que sucede? Y lo pone como punto 8, subdividido. O todas las decisiones entre las elecciones son subordinadas o ejecutorias ante aquellas a las que se llegue durante la etapa de las elecciones. Es decir, las elecciones están controlando. ¿Qué significa? A partir del triunfo, de lo que te da el triunfo de la alternativa que ganó, esto, bueno, se está cumpliendo el mandato, o sea, hay que cumplir el mandato. Las elecciones controlan, es decir, el resultado electoral es una suerte de control de qué políticas se deben llevar a cabo. O las nuevas decisiones durante el periodo entre las elecciones están gobernadas por las 7 condiciones anteriores, aunque operando bajo circunstancias institucionales más bien diferentes, o ambas cosas. Esto es medio complicado, ¿vieron ahí lo que dice? ¿Qué significa? ¿No? Que, está bien, yo gané, pero ¿gané con la mayoría o no gané con la mayoría? O sea, ¿puedo imponer directamente mis condiciones o me veo afectado a hacer alianzas? Me veo afectado a el proceso electoral. No, fíjense una cosa. Se terminaron las elecciones de 2019, ya se está pensando en el 2023. Obviamente que en el medio está en el 2021. Pero fíjense en cómo el tema va más allá de la práctica, digo, ¿no? Va más allá de las políticas, sino que ya lo que funciona mucho, lo que se mete mucho en la cabeza del tema de el poder por el poder, ¿no? O sea, tengo el poder y veo. Gané, apenas gané, ya estoy pensando en ser reelecto o ver qué pasa dentro de 4 años. Estos son condicionantes. Como también es condicionante el poder popular en el sentido de el control. O sea, yo te voté, no haces lo que vos cumplís, en la próxima no te voto. Eso también es importante. Entonces, o se da una cosa, o se da otra, o se da todo un mix. En la práctica se da ese mix, aunque no es tan así, en el sentido de tan estricto como sostiene Dar. Por eso vuelvo a decir el tema de lo ideal. Y acá vamos ya de democracia poliarquía, como habla precisamente Dar acá, cuando habla de poliarquía, habla de democracia poliarquía. Y acá pongo, bueno, yo hablé de otros autores, acá, bueno, un manual de ciencia política. Nosotros tenemos manuales, también tenemos varios manuales de ciencia política, ¿no? Españoles de la década del 90 escribieron esto, y precisamente hablan de ciertas características de la democracia poliarquía, basándose un poco también en Dan, obviamente, ¿no? El control de las decisiones gubernamentales sobre las medidas oficiales corresponde por las disposiciones a funcionarios electos.
es lo que estaba diciendo Dahl con esta séptima, en que se imponen las políticas de la alternativa que ganó. Los funcionarios electos son elegidos y pacíficamente sustituidos, la alternancia. Prácticamente todos los adultos tienen derecho a votar. Fíjense en el caso argentino. Es obligatorio de los 18 años en adelante hasta los 60. Después no es obligatorio, y de 16 a 18 no es obligatorio. Pero yo tengo 70 años, tengo 80 años. ¿Quiero ir a votar? Voto. No me lo pueden prohibir. ¿No? O sea, prácticamente todos, ¿y por qué dice prácticamente todos adultos? Porque hay ciertas excepciones, ¿no? Ciertas excepciones que tienen que ver por capacidad, ¿no? O sea, cuando hablo de capacidad no hablo de que un discapacitado que sea o un ciego, o no vidente, un sordo, ¿no? Sino que verdaderamente sea un discapacitado mental que no tenga conciencia de lo que hace, no puede votar. Alguien que está en estado vegetativo obviamente no puede votar. Alguien que está en coma o alguien que está privado de su libertad con condena firme no puede votar, ¿no? O sea, por esto es prácticamente todos los adultos. Si no, serían todos los adultos que están habilitados. La mayoría de los adultos tienen derecho a ocupar cargos públicos también, cumpliendo los requisitos. Ustedes saben, en algunos lugares con 21 años, con 18, con 22, pueden ser concejales. Con 25, con 21 pueden ser diputados provinciales, con 25 diputados nacionales, con 21 legislador de la ciudad. Con 30 se puede ser senador nacional, presidente de la nación. A partir de esa edad, yo puedo tener 30 años y puedo tener 80 y ser presidente. Un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Alfredo Palacio fue el primer diputado electo socialista en América Latina, en 1904. El joven Alfredo Palacio. En 1963 fue electo senador, 60 años después. Ya no era el joven Palacio, era, ¿no?, el maduro, el viejo Palacio, pero es el mismo tipo. 60 años después sigue en política y sigue presentándose o postulándose para cargos públicos. Los ciudadanos gozan de derecho efectivo a la libertad de expresión, en particular la libertad de expresión política. Estamos hablando de política, incluido la crítica, la conducción del Estado. Son características de un régimen político, ¿no? Esto no significa, como se dijo al comienzo, más allá del éxito o fracaso en cuanto a las políticas para el bienestar de la población, esto es lo que se tiene que dar como régimen político, ¿no? Tiene además acceso a diversas fuerzas de información que no estén monopolizadas por el gobierno ni por ningún otro grupo. Acá hablamos del monopolio. ¿Quién monopoliza a quién? ¿No? O sea, la información, el quinto poder, es el quinto poder, ¿no? Ahora vieron que salió lo de Nodio, el tema de la fake news y todo eso. Bueno, qué buen inglés que tengo. Esto es, ¿se monopoliza o no la información? ¿Tenemos acceso a la información o no? Fíjense en cómo es un ideario esto, porque en la práctica, nosotros vemos que en la práctica este punto 6 no es tan así. En la práctica, el punto 5, incluida la crítica a los funcionarios, a la condición del Estado económico y social prevaleciente, a la ideología dominante, es tan así el sistema económico, el sistema social, ¿no? O sea, fíjense, es un ideario, no es una práctica. Y el punto 7, gozan de derechos efectivos a formar asociaciones autónomas. Esto generalmente se puede dar, incluidas las asociaciones políticas, por ejemplo, partidos políticos, grupos de interés, que procuren influir en el gobierno rivalizando las elecciones y por otras vías pacíficas. Este punto 7, sí, más o menos se da. Hay trabas, sí, obviamente, hay trabas, hay obstáculos, como todo obstáculo que pone la ley. Es algo obvio, ¿no? Tengo que tener ciertas características, lo de los avales, etcétera. Tienen una ideología, hay cierto tipo de propuesta que no podemos hacer. Cuando dice lo legítimo, ¿no? Vamos a ser sinceros, yo no puedo poner un partido nazi. La propuesta nazi no van, ¿no? Están prohibidas, aparte va, o cualquier propuesta que atente contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Yo no puedo proponer un terrorismo de Estado, ¿no? Eso sí está prohibido, obviamente. No me cabe, ¿no? De que yo como partido político enarbole la bandera, vamos a matarlos a todos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, eso no puede ser. O sea, cuando hablamos de las propuestas válidas,
tienen que ser legítimas y tienen que ser no solamente viables, no viables, pero tienen que ser coherentes y siempre tienen que proponer la vida, ¿no? Un gobierno, como dije antes, hay que gobernar para el bienestar de la población. Bueno, la democracia, poliarquía, siguiendo con esto, una máxima dice que el gobierno democrático debe reflejar y expresar la voluntad popular. Es así. En la práctica, la voluntad popular es establecida por el órgano legislativo, por el gobierno, ¿no? ¿Cuál es la interrelación que se da entre la voluntad del político, del gobernante, y la voluntad del votante, de los ciudadanos? Y acá Dan nos dice que el gobierno popular es aquel cuyas acciones están siempre de acuerdo con la voluntad de todos los ciudadanos. Acá nos damos cuenta que es un ideal, no es un real, una realidad. La democracia representativa, o sea, la poliarquía, es aquel régimen cuyos actos presentan una estrecha correspondencia con los deseos de gran parte de sus ciudadanos, ¿no? Y fíjense, Dan reformula esta idea de voluntad con la idea de las preferencias y expresa esta preferencia a los otros y el gobierno mediante una acción individual y colectiva. Pero fíjense que acá vengo, bueno, por eso me quise adelantar con lo de ideal, ¿no? El ideal democrático y el ideal poliárquico, ¿no? Para alcanzar un ideal de democracia, una utopía teórica, es decir, la poliarquía es lo mismo. Fíjense lo que decía antes, ¿no? O sea, el gobierno cumple con la voluntad. En el acto electoral, sí, yo te hago promesa, voto, y yo voto esta propuesta. Ahora bien, después el gobierno ejecuta esta propuesta, ¿no? Si sabía, no lo votaba. Hubo un presidente, no vamos a decir quién, que dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban. Entonces dije otra cosa. Muchos saben a quién me refiero, ¿no? Pero bueno, o sea, como lo que dije antes, no puedo decir lo de terrorismo Estado, pero yo no voy a decir, bueno, en mi gobierno le voy a bajar un 30% del sueldo a todo el mundo. Voy a hacer un tarifazo, todo el mundo se va a morir de hambre. No me vota nadie. Entonces, ¿yo qué voy a hablar? ¿No? De que vamos a hacer la revolución productiva, uy, nombre algo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a dar un aumento del 100%, esta mano. Después soy gobierno y ¿qué hago? Aumento los impuestos, reduzco los sueldos, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, mi voluntad era otra, le vendí una voluntad al pueblo, el pueblo compró esa voluntad y fíjense que la voluntad popular es una cosa y la voluntad del órgano legislativo es otra. Por eso se habla de ideario en la poliarquía y no de, como también en la democracia, y no de la práctica, ¿no? Y eso sí, el mejor régimen, ese democrático, ese poliárquico, por sobre todo lo demás, seguro. Y ya no, régimen político como instituciones de la poliarquía, ya esa poliarquía, esa democracia de poliarquía, es el único régimen perfectible, mejorable. Esto tenganlo presente. ¿Por qué? Porque es entre los idearios de regímenes, es el mejor. Y al ser el mejor, siempre nosotros tenemos un ideario y después vamos a tratar de plasmarlo a la práctica. ¿Va a haber transformaciones, como nos dice Bobbio? Sí, pero vamos a tratar de plasmar a la práctica. Entonces, cuanto más efectivo, cuanto mejor, cuanto más perfectible sea este ideario, mejor va a ser. Y es el régimen más perfectible de todos. Está en constante perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver la expresión demos, pueblo. Tiene mucho que ver la expresión poli, muchos, ¿no? O sea, no es uno, no es unos pocos, son muchos, poliarquía, o es el demos, es el pueblo, democracia, el que trata de cierta manera de participar en la toma de decisiones. Con lo cual, esto ya es una ventaja respecto a otro tipo de regímenes en donde no son el pueblo, el demos, o no son muchos los que tienen la posibilidad, después la cumplen o no, tienen la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Por eso es importante la democracia, y dentro de la democracia el gobierno poliárquico. Volviendo acá, para dar ningún país alcanza la idea de democracia, obvio, ni siquiera la democracia avanzada, las escandinavas, nada. Alcanzar el ideal requiere cumplir 5 criterios. Participación efectiva. Lean a Bobbio cuando dice ciudadano educado. Los ciudadanos deben tener oportunidades iguales y efectivas de formar su preferencia y lanzar cuestiones. Tenerla tienen, pero efectivamente lo hacen.
ya sea por desinterés, por desidia, por impedimento también. ¿Cuántos hay que quieren participar? ¿Cuántos jóvenes se vienen a participar y de repente la propia estructura partidaria los frena? Jóvenes o no jóvenes, ¿no? Igualdad de voto en la fase decisoria. Cada ciudadano debe tener la seguridad que sus puntos de vista serán tan tenidos en cuenta como los de los otros. Esto en el voto sí. Olvidémonos del fraude. A veces hay fraude, a veces no, pero muchas veces no hay fraude. Olvidémonos del fraude. Esto se puede decir que se cumple en este aspecto. Lo que dije antes. Un ciudadano, un voto. Comprensión informada. Los ciudadanos deben disfrutar de oportunidades amplias y equitativas de conocer y afirmar qué elección sería la más adecuada. Ahí ya tenemos la verdadera información. ¿Cuántas veces vamos al cuarto oscuro y ciertas boletas están escondidas o faltan boletas o no tenemos la información suficiente sobre determinada alternativa, etc.? Control de la agenda. El pueblo debe tener la oportunidad de decidir qué temas políticos se someten y cuáles no. Nosotros como sociedad imponemos los temas. Los medios sí, pero a veces nosotros imponemos los temas, o muchas veces de la agenda política del gobierno se imponen los temas, ¿no? Esa es una cuestión. Hay temas sí que se van imponiendo, ¿no? Qué sé yo, pongamos el ejemplo del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Esto fue de la sociedad que se fue imponiendo, y hace años que se va imponiendo ese tema, ¿no? Hasta que la agenda política, hasta que los medios empezaron a dar la discusión y después la agenda política. Hasta se discutió en el Congreso, aprobándose en diputados y rechazándose en el Senado hace un par de años atrás. Ahora está de nuevo en la agenda política. Eso fue un triunfo, un tema impuesto por la sociedad, que costó, como lo del matrimonio igualitario y como lo del divorcio en los años 80, o sea, hay varios temas, pero en sí, el demos, el pueblo controla la agenda o quién la controla. Este es un tema crucial, ¿no? El punto 4. Acá directamente vemos que es un ideal, ¿no? La inclusividad. La equidad debe ser extensiva a todos los ciudadanos del Estado. Todos tienen intereses legítimos en el proceso político. Esto habla de inclusión. Aquí estamos hablando de política, ¿no? Inclusión política o exclusión política, ¿no? Cuando hablamos de progresión, ¿no? Cuando hablamos de oportunidades para poder votar, etc. De todos estos requisitos, ¿no? El 1, el 3 y el 4, está con mi gesto dice todo, ¿no? El 2 y el 5 como inclusión política, como un voto, un ciudadano y de que todo con obligatoriedad más o menos lo podemos llegar a manejar, el 2 y el 5. El 1, el 3 y el 4 siempre van a ser ideales, ¿eh? En la práctica no se van a dar así, efectivamente. La democracia por jerarquía. Para que un sistema político funcione correctamente, esto que termina diciendo Dan, debe formular su preferencia, expresar esas preferencias a otros y al gobierno mediante la acción individual o colectiva, y lograr que la propia preferencia, siempre la preferencia tiene que ver las alternativas, no las propuestas, sean consideradas por igual, sin discriminaciones en cuanto a su contenido o su origen. Esto es fundamental, ¿no? O sea, y ahí estamos hablando del punto de inclusión. O sea, ya no solamente de inclusión en el sentido del voto, ¿no? De que yo pueda participar, del tema de la proscripción y todas esas cuestiones. Democracia por jerarquía. Para que estas tres oportunidades anteriores se concreten, el Estado debe garantizar lo siguiente: libertad de asociación, de pensamiento, derecho al voto, a competir, las fuentes alternativas, elecciones periódicas, instituciones de control que hagan depender la política gubernamental y la expresión popular, ya sea con el voto o con otro tipo de cuestión. Todas estas, volviendo al otro, lo que en la práctica se da, elecciones periódicas libres estamos teniendo. Acá vamos al caso de Argentina. Con mandato limitado estamos teniendo. Justas hay que ver qué tenemos por justa, pero bueno, se atienden al derecho. Mandato limitado, hay mandato limitado, hay periodicidad en los mandatos. Después, si un gobernador está 37 años en su provincia, porque la Constitución establece la reelección indefinida y el pueblo lo sigue, la población lo sigue votando, y bueno, es constitucional, está ahí. Es lo ideal, no, porque lo ideal en una poliarquía es la alternancia. Entonces hay provincias en nuestro país donde sabemos que hay gobernadores de 1980 y pico gobernando su provincia, esos feudos,
que no hay alternancia en el poder. Por lo menos que se mantenga el mismo partido, pero que vaya cambiando la figurita, ¿no? Para que haya una alternancia. Entonces ya ahí fíjense que, por más que sea todo legítimo, y cumpla con todo el requisito, no es una verdadera poliarquía. No hay alternancia en el poder. La reelección indefinida, por más que lo establezca la Constitución, es una burla a lo que es una democracia de poliarquía. Ya directamente con la reelección indefinida estamos contradiciendo este ideario democrático, este ideario poliárquico. Pasemos, democracia, poliarquía como ideal. La poliarquía entonces tiene un significado concreto a nivel teórico. Como dije, con todas estas cuestiones resulta imposible llevar a la práctica, por los intereses, por las cosas en juego que hay. Por eso se lo puede considerar como un ideal, como la democracia. La forma de gobierno más cercana a la poliarquía son aquellas que permiten la participación activa del pueblo en la toma de decisiones, respetando los derechos de todos los ciudadanos y garantizando la libertad individual. Esto sí se cumple. Ahora bien, si vamos a desmenuzar, como hicimos anteriormente, vamos a ver que no. Pero todo aquel gobierno que permita que el pueblo participe, poco, mucho, lo que sea, manifestándose, formando partidos políticos, participando en los partidos políticos, etc. Que se respete los derechos de los ciudadanos, acá estamos hablando de los derechos políticos, por ejemplo, y que se garantice nuestra libertad, la propiedad privada, ¿no? Que la libertad de pensamiento, que no haya una censura, ya podemos decir que es un gobierno cercano, un régimen cercano a la poliarquía, ¿no? Cualquier gobierno que presente esa característica ya le decimos democrático o poliárquico, por más que no sea verdaderamente democrático o poliárquico. Y por eso es perfectible, porque todavía estamos lejos del ideal, pero es lo más cercano que hay a una poliarquía, a un ideal democrático, a un ideal poliárquico. Dahl llama a los países políticamente avanzados poliarquías. Dahl, fíjate, en el 56, ¿no? La situación de América Latina, entonces Dahl apunta hacia los estados nórdicos, donde habla de democracia avanzada, cuando hablamos de las democracias avanzadas. Aunque no lleguen totalmente a hacerlo, ¿no? Vamos a ser sinceros, hoy hablamos de las democracias avanzadas nórdicas y hay un montón de restricciones para el extranjero, o sea, no cualquiera puede entrar a esos países, hay por la cuestión económica, por varias cuestiones, hay mucha discriminación también en los países nórdicos. Hablamos maravillas de esos países, pero vamos a ser sinceros, tenemos que ser rubiecitos como para poder conseguir una visa o algo. Si ya somos morochitos, somos bien latinos, no sé si entramos, ¿no? En esos países. Y son las democracias avanzadas, ¿no? Estas poliarquías tienen cargos públicos elegidos, elecciones libres, sufragio, derecho a optar a cargos públicos, etc. O sea, en los regímenes, en lo formal, es como tiene que ser. Estas instituciones son un notable avance en el sentido de que crean múltiples centros de poder político, y esto está bueno. En ese aspecto son democracias avanzadas, son poliarquías, ¿no? Les falta todavía para ser ideales, pero por eso hablamos de las democracias avanzadas y los países avanzados, ¿no? Que tienen ciertas restricciones como la que mencioné antes, sí, pero en estas cuestiones que estoy mencionando ya tienen una larga trayectoria de experiencia al respecto, ¿no? Y acá voy a poner algunas cuestiones. Por ejemplo, Sartori dice, es otro clásico, ¿no? Otro politólogo clásico, que la democracia es una abreviación de lo que sería liberal democracia, ¿no? Más que democracia en sí. Y se pueden distinguir tres aspectos. La democracia es un principio de legitimidad, ¿no? Legitima la democracia, principio legitimador del funcionamiento del sistema político. La democracia es un ideal, y la democracia es un sistema político, lo podemos ver de distinta manera, ¿no? Cuando hablamos de la democracia del sistema político, que no solamente trata de resolver el ejercicio del poder, o sea, no solamente trata de resolver cuando dice la titularidad de cómo se elige y cómo se eligen las autoridades, sino también cómo ejercemos las políticas, cómo implementamos la política. Acá, en este punto, sí podemos hablar como régimen político, como poliarquía. Acá ya es el ideal democrático, y acá también es lo de la sociedad democrática y la legitimidad democrática. Está volando algo por ahí. Democracia y poliarquía. Acá voy con el alemán Nolen, ¿no? En donde también hablando de democracia, nos va a tirar 4 elementos centrales de la cultura democrática.
O sea, esto es importante, la cultura democrática, ¿qué significa? ¿No? Que nosotros como población empecemos a adoptar estos elementos, y adoptando estos elementos podemos llegar a ese ideario democrático, a ese ideario poliárquico. Y de esto estamos hablando siempre de lo ideario, ¿no? De lo ideal. En esta revista, en esto es lo que escribe Noll en este artículo, habla más que nada de Latinoamérica cuando habla de estas cuestiones. Un elemento es la confianza. ¿Confianza en qué? En las instituciones, en las reglas del juego político, en los políticos, en los líderes, ¿no? La confianza que tenemos del otro. Fíjense ahora con la pandemia, o sea, vamos, miramos a todo, alguien estornuda, lo queremos matar, más o menos, no parar, hermano. No, o sea, tenemos que tener confianza. Es un elemento central a la hora de que un sistema funcione. Confiar. ¿Confiamos? ¿Confiamos en nuestro vecino? A lo mejor sí, confiamos en el político, no. Por más que digamos, sí, yo voto a fulano o a fulana, lo voto porque a lo mejor no me queda otra. Porque a los otros le tengo menos confianza que a fulano, entonces termino votando a fulano o a fulana. ¿No? Eso es fundamental. Un elemento es, yo lo puse así como anticorrupción. Él habla de la lucha contra las prácticas públicas que promueven la desconfianza. Por eso yo lo bauticé como anticorrupción, pero Nolen habla, esto que puse en rojo, la lucha contra las prácticas públicas. La corrupción produce hartazgo para la política. Dice. Fíjense en los videos de 2001, que se vayan todos, que no quede ninguno. ¿No? Esto venía con la corrupción. Fíjense en el discurso por el que gana Macri, por la corrupción. Y después el gobierno puede ser tan o más corrupto que el anterior. ¿No? Eso que va, un gobierno le suma el otro gobierno y nosotros nos hartamos. Y al hartar, al cansarnos, ¿no? Eso corre riesgo la democracia. Corre riesgo. Es fundamental luchar contra la corrupción. Porque la corrupción termina minando, erosionando el sistema democrático, la poliarquía y la confianza nuestra en el sistema, y vamos a apuntar a qué. El clásico que ya se escucha lamentablemente en jóvenes, necesitamos mano dura. Y así necesitamos mano dura, vinieron las dictaduras el siglo pasado, y así la pasamos los argentinos. Los argentinos, los latinoamericanos y otra parte del mundo, ¿no? El leviatán, el garrote, la mano dura, no. Pero, ¿por qué pedimos la mano dura del garrote? Porque desconfiamos, ¿no? Esto, desconfiamos en los políticos, no solamente en los políticos. La otra es la tolerancia. Vamos a ser sinceros, ahora que estamos todos con las redes, por cualquier cosita nos pegamos de todo River Boca, hermano. ¿No? Yo porque soy de River, antes de ser de River soy anti-Boca. El que es de Boca antes de ser de Boca es anti-River. Y lo mismo pasa en la política. Soy peronista, soy antirradical. Soy radical, soy antiperonista. Soy anti-K. Si hablo mal de este gobierno, soy macrista, soy amarillo, soy anti-K. Si hablo mal de Macri, soy K. O soy esto, soy lo otro. ¿Y por qué? Vamos a ser sinceros, ¿no? Y por más que yo simpatice con Macri o con Cristina, ¿está mal? ¿Por qué no puedo tener una preferencia política y decir que tengo esa preferencia política y defender esa preferencia política? Y el otro que acepte mi preferencia política, que no la ataque, que me tolere, que me acepte como soy, y yo a su vez lo mismo. ¿Pero qué termino haciendo? Yo defiendo mi preferencia política y ataco la preferencia del otro. Y el otro hace lo mismo conmigo. Eso no va. La tolerancia es fundamental. Acá lo puse en rojo. Constituye la esencia del pluralismo. ¿No? O sea, sin tolerancia en el pluralismo terminamos en partido único o en pensamiento hegemónico. Y eso va. Y el cuarto punto sería el cuarto elemento, el consenso. La capacidad que tiene que tener la élite política, los políticos, para formar compromiso entre sí y lograr que el tan famoso consenso para poder gobernar, la gobernabilidad. Cosa que acá en Argentina no logramos nunca y en varios países nomás. Los países, la democracia avanzada, sí hay consenso. Hay diferencias, obvio, pero hay ciertos consensos básicos que permiten el desarrollo de la sociedad. Acá en Argentina no.
Bueno, acá ya vamos con O'Donnell, este texto de disonancia que entra en la cruzada, que lo ven casi todos en todas las comisiones. No quise poner algo de O'Donnell para relacionarlo, porque O'Donnell cuando habla de la democracia habla también de la poliarquía, por más que menciona a Schumpeter, a todo esto. Un individuo no es, está sacado de acá, fíjate, disonancia. Un individuo no es ni debe ser considerado como un súbdito del gobierno. No, no somos súbditos de nadie, esto pasó, este tema del feudalismo, tiene derecho, fundado en la legalidad de un Estado democrático de derecho, de ser tratado con plena consideración y en base de una igualdad con todos. Que a veces no pasa eso, cierto, por eso siempre hablamos de ideario. Pero fíjense que acá nuevamente estamos hablando de la igualdad. Cuando se trata de participar en las elecciones limpias, O'Donnell habla mucho de elecciones limpias, y ejercer algunos derechos políticos, los ciudadanos y las ciudadanas se encuentran en un plano de igualdad genérica. Sin embargo, en el trato con la burocracia del Estado, los individuos se encuentran a menudo en situaciones de aguda desigualdad. Ese es un mal, ¿no? Cuando O'Donnell nos habla, Bobbio, pero O'Donnell también, pero Bobbio en sus transformaciones, cuando Bobbio nos dice que uno de los obstáculos para que la democracia se haya podido expresar como pensaron los padres de la democracia, lo moderno, es el aumento del aparato burocrático. Precisamente la burocracia produce esa desigualdad, ¿no? Es un impedimento para el desarrollo y el avance de una poliarquía. Las dimensiones para analizar el vínculo entre democracia y Estado de Derecho pueden ser relativas al sistema legal, al Estado y al gobierno, a los tribunales, al entorno social, a los derechos humanos. Hay varias dimensiones para analizar, relacionar democracia, régimen político, con orden jurídico, con el Estado de Derecho, con el Estado constitucional, ¿no? Seguimos con el tema de O'Donnell, relacionando la poliarquía, democracia, pobreza e igualdad. Lo metí así, ¿no? Porque O'Donnell habla del país X, ¿no? Es una democracia política o una poliarquía. Funciona como un régimen político. Realiza regularmente sus elecciones, los individuos pueden crear partidos políticos, hay libertad de expresión, prensa razonablemente libre, etcétera, etcétera, etcétera. Acá menciona Dan, dice, ¿no? Acá estamos hablando de la poliarquía de Dan. Bueno, ahora bien, en este país X, la pobreza es muy extendida y las desigualdades son profundas. Si hablamos de una definición estrictamente política, de régimen político y de funcionamiento de las instituciones, una definición minimalista, ¿no? Y menciona a Schumpeter, decimos que es democracia, ¿no? En cambio, si tomamos a la democracia como un sistema, el sistema democrático, ¿qué vamos a decir? La gente se muere de hambre, no hay igualdad, el rico se la lleva todo a costa del pobre, etcétera, etcétera. Estamos hablando de democracia de fachada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, hay esa ilusión. Sí, políticamente funcionan las instituciones, pero en la práctica no hay democracia social, no hay democracia económica, no hay una verdadera democracia. Entonces, lo que es una fachada, ¿qué es lo que está sucediendo, lo que sucede? Y que Dan lo reconoce, por eso dice que ni siquiera democracias avanzadas son verdaderamente poliarquías. La poliarquía, siguiendo con este tema de pobreza e igualdad y terminando acá con O'Donnell, existe una estrecha conexión de la democracia con ciertos aspectos de igualdad entre los individuos, ¿no? En consecuencia, como ciudadanos portadores de derechos, de obligaciones, que obviamente derivan en que su pertenencia a un demos, a un colectivo, a una comunidad, y tienen responsabilidad por sus acciones. Esto se da, pero acá vamos a lo azul. Si esas miserias, no la miseria de acá, sino la miseria que mencionamos antes, o sea, la pobreza, etc., no son paliadas de alguna manera, no son disminuidas por un régimen democrático, la poliarquía corre riesgo. Y fíjate que dice, estará en peligro, o sea, si esas miserias no son paliadas de algún modo, la democracia, aún en su definición estrecha como régimen político e institucional, estará en peligro. Este es un argumento práctico, sujeto a pruebas empíricas en el sentido de que se dio en la práctica, que muestran que las sociedades más pobres o con mayores desigualdades sociales tienen menos probabilidad de tener poliarquía duradera. Nosotros por primera vez tenemos 30 y pico de años de democracia. La estamos pasando mal, y hubo un momento que la pasamos mal. Nos estamos manteniendo. Pero
Si seguimos así, se puede mantener, por eso digo, es peligroso eso de la mano dura, todo esto. Hay que buscarle la vuelta para que lograr superar esas miserias. Terminando, acá puse, bueno, en homenaje a Quino, ¿no? Y a nuestra querida Mafalda, y a Manolito. ¿Por qué poliarquía entonces? Se me quedó poner, bueno. Y acá lo pongo a Rodrigo Borja, comparando lo que es la monarquía, la monocracia, con la poliarquía, ¿no? Bueno, acá dice monarquía, viene un gobierno de uno, monocracia, lo mismo, poder de uno, es el poder ilimitado y despótico. Y precisamente la poliarquía es todo lo contrario, ¿no? El gobierno poliárquico es diametralmente opuesto al gobierno monárquico, por definición. Directamente por definición es el gobierno. Es el gobierno en el que el poder está encarnado en una sola persona, la monocracia. En cambio, la poliarquía no. Y fíjense que pone los ejemplos de Mussolini, de Hitler, fíjense qué tipo, ¿no? Vamos a hablar de Stalin también, ¿no? O sea, qué personajes, ¿no? Fueron también líderes partidistas, que el primer ministro, bueno, acá del gobierno comunista por Stalin, fue siempre secretario general de ese partido. Al tiempo que todos los escalones jerárquicos coinciden con el partido. Esto es una monocracia. Llámese como se llame y fíjese del sector ideológico que sea. Es lo que lo diferencia de la poliarquía. Por eso, la poliarquía es el gobierno de una sociedad democrática, donde haya muchos centros de poder y una pluralidad. La democracia como forma de Estado tiene como uno de sus elementos el gobierno poliárquico, es decir, el gobierno ejercido y compartido por muchas personas. Esto es fundamental, ¿no? Después vemos cómo se ejerce, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? En el marco de una precisa normativa que señala sus respectivos deberes, facultades y competencias gubernativas. Fíjense una cosa que es el mejor régimen de todos. Más allá que sea un ideal que no se lleva a la práctica la poliarquía, la democracia poliárquica, fíjense en esto. Esto es el único gobierno, régimen político que se puede dar esto, que pueden participar muchas personas, ¿no? Las sociedades democráticas, reivindicando la soberanía para el Estado, son en esencia sociedades poliárquicas. Esto es como una conclusión, podríamos decir, ¿no? Acá, bueno, agradezco a todos, vamos a dejar de compartir, ¿no? Bueno, esto es todo, creo que me extendí más de la cuenta, pensaba hacerlo más cortito, pero bueno, yo ya sé, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gente, gracias por acompañarme, espero que les sea de cierta utilidad este video, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Sigámonos cuidándonos. Hasta luego.